Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola y bienvenido nuevamente a su programa Matemáticas con el Gobernador. Mi nombre es Mauricio Osorio, soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional sede de Medellín y es para mí un placer estar aquí nuevamente ayudando a fortalecer la enseñanza de las matemáticas en el departamento. Extenderemos el concepto de límite que aprendimos en una lección anterior. Aprendemos a calcular límites usando propiedades que se ven en cursos de cálculo. Esta lección se puede encontrar en la lección 90 del texto de precálculo disponible en la página web que está en sus pantallas. Para empezar, recordemos el concepto de límite. Sabemos de la lección anterior que la expresión límite cuando x tiende a x0 de una función f de x es igual a L si cuando x se acerca a x0, entonces los valores de la función f de x se acercan a L. Este L es un número real. El día de hoy vamos a aprender cómo calcular límites de muchas funciones usando propiedades. Para empezar, tomemos el siguiente ejemplo. Entonces, supongamos que deseamos calcular el límite de cierta función, de una función f de x, que va a ser una función racional. Recuerden que tenemos racional, es una función que está definida como una especie de fraccionario donde el numerador y el denominador son polinomios. En este caso, consideremos la función en la que tenemos x al cuadrado menos 1 en el numerador y x menos 1 en el denominador y queremos calcular el límite de esta función f de x cuando x tiende a 2. En la lección anterior aprendimos a calcular límites dándole valores a la x que se acercan cada vez más al punto que queremos. En este ejemplo, si queremos calcular el límite de f de x cuando x tiende a 2, podemos hacer lo que está aquí en sus pantallas. Cuando x vale 1.2, reemplazamos este valor en la función f de x y vemos cuánto nos da la función f en el punto 1.2. Aquí nos da 2.2. Avanzamos cuando x vale 1.5, 1.9, 1.99 y 1.999. Cada vez nos acercamos más al punto x igual a 2. Aquí podemos observar dos cosas. La primera, y es la conclusión de la lección pasada, es que el valor de f de x se acerca, como se ve en esta última columna, a 3. Así que diríamos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 3. Pero más que eso, podemos observar lo siguiente. Como f de x está escrita como un cociente de polinomios, podemos observar qué pasa con el numerador y el denominador a medida que x se acerca a 2. Entonces aquí vemos, cuando x vale 1,2, este numerador vale 0.440 y a medida que avanzamos obtenemos 1.25, 2.61, 2.9601 y 2.9960. Así que podemos decir, escribamos por acá, que el límite cuando x tiende a 2 del numerador, es decir, de la función x al cuadrado menos 1, ese número se está acercando a 3. Igual para el caso del denominador. Cuando x vale 1.2 tenemos 0.2, 0.5, 0.9,
0.99 y 0.999. Concluimos que el límite cuando x tiende a 2 del denominador, es decir, de x menos 1, se acerca a 1 o tiende a 1. Y ya habíamos dicho por la última columna que el límite de f de x nos estaba dando 3. ¿Qué concluimos? Entonces, de acuerdo con estos resultados, concluimos que el límite cuando x tiende a 2 de la función x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 puede calcularse como el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 1 sobre el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1, que como sabemos es 3 dividido 1, es decir, 3 como decíamos desde antes. ¿Qué podemos sospechar a partir de este ejemplo? Que si tenemos una función f de x que se puede escribir como el cociente de dos funciones g de x y h de x, entonces el límite cuando x tiende a x0 de la función f de x se puede calcular como el cociente de los límites, es decir, el límite de la función g de x cuando x tiende a x sub 0 dividido el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función h de x. Así como hicimos con el caso de la división, podemos deducir propiedades similares para otras operaciones matemáticas. Y tenemos ese teorema que dice, si sabemos que el límite de f de x cuando x se acerca a x sub 0 es igual a L1, y el límite de g de x cuando x se acerca a x sub 0 es igual a L2, entonces, primera propiedad, el límite de la suma de f de x más g de x es L1 más L2, es decir, el límite de la suma es suma de límites. De igual manera, si tengo la diferencia o la resta de dos funciones f de x menos g de x, vamos a cumplir que su límite es la diferencia de los límites, es decir, L1 menos L2. Por otro lado, si tengo el producto de funciones f de x por g de x, su límite cuando x acerca a x sub 0 es el producto de límites, L1 por L2. El tercero fue el que hicimos con el ejemplo. Si L2 no es 0, es decir, si el límite de g de x no es 0, entonces el límite del cociente es cociente de límites. Y tenemos otras tres propiedades básicas bastante útiles para el trabajo con límites y son las siguientes. El límite de una función f de x por una constante c. Esta constante c es un número cualquiera, 2, 3, 1.5, pi, cualquier número real. Entonces tengo el límite de una función por una constante, es simplemente la constante por el límite de la función, en este caso L1. Quinta propiedad. Si tengo el límite de una constante, aquí no hay variables, aquí solamente es la constante c, su límite es ella misma. Y por último, si tengo el límite de una función de la forma x a la n, cuando x acerca a x sub 0, eso es simplemente x sub 0 a la n, donde n es cualquier número natural. Usando las 6 propiedades que acabamos de ver, podemos calcular un gran número de límites sin necesidad de recurrir a la tabla que explicamos al comienzo y de la cual trató la lección anterior. Por ejemplo, supongamos que nos piden calcular algunos límites. Por ejemplo, nos piden calcular el límite cuando x tiende a 3 de la función x al cuadrado más 1. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Con la clase anterior, haríamos una tabla de los valores de la función x al cuadrado más 1 a medida que los valores de x se acercan a 3, es decir, 2, 2.5, 2.7, 2.9, 2.99. Ahora no hay necesidad, porque aplicamos las propiedades que acabamos de ver. Identificamos x al cuadrado más 1 como una suma. Entonces sabemos que el límite de la suma es suma de límites. Es decir, límite cuando x tiende a 3 de la función x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 3 de 1. Y usamos nuevamente las propiedades.
La última propiedad decía que el límite de x a la n, para cualquier valor de n, era esta x la cambio por el valor al que tiende el límite y le pongo al cuadrado, es decir, esto sería 3 al cuadrado más, esta es una de las otras propiedades también, límite de la constante 1, esto es una constante, límite de la constante es ella misma, nos quedaría 1, es decir, 3 al cuadrado que es 9, más 1, obtenemos 10. Supongamos que queremos calcular el límite también cuando x tiende a 3 de la función x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre x menos 3. Si usamos las propiedades que vimos hace un momento, sabemos que ese es el límite de un cociente. ¿Y qué límite de un cociente? Es cociente de límites o división de límites. Sin embargo, hay una restricción al comienzo que decía L2 no puede ser 0. ¿Qué es L2? Es el límite del denominador, lo que tenemos abajo. En este caso, tenemos abajo la función x menos 3, o sea, en el denominador, y sabemos por la propiedad anterior, la de la resta, que el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 es 0, porque sería el límite de x menos límite de 3 menos 3, que es 0. Así que en este caso no podríamos aplicar directamente la propiedad del cociente. Debemos hacer algo antes. ¿Qué podemos hacer? Vamos a recurrir a herramientas que ya ustedes conocen y que hemos repasado a lo largo de todos estos capítulos. Una de ellas es factorización. Vamos a escribir este límite de otra manera. El límite cuando x tiende a 3, y lo que está arriba es un trinomio de la forma x al cuadrado más x más c, que ustedes saben factorizar. Recordemos que buscamos dos números que multiplicados de menos 3 y que sumados de menos 2, esos pueden ser x menos 3 por x más 1, menos 3 por 1 da menos 3, y menos 3 más 1 da menos 2. Dividido x menos 3. Aquí hemos factorizado. Ahora que usamos otra lección que también hemos estudiado antes, simplificación. Si tengo x menos 3 por x más 1 sobre x menos 3, puedo cancelar el x menos 3, nos queda solamente x más 1, es decir, que el límite original es igual al límite cuando x tiende a 3 de la función x más 1. Entonces redujimos o transformamos el límite de un cociente en el límite de una suma, que se puede resolver como se hizo el primer ejemplo, es decir, separando la suma como el límite cuando x tiende a 3 de x más el límite cuando x tiende a 3 de 1. El límite de x, última propiedad, es cambiar x por el valor que tiene, que es 3, más el límite de 1 es una constante, entonces es el mismo, 1, y 3 más 1 es 4. El día de hoy aprendimos a calcular límites usando propiedades. Esta lección la pueden encontrar, como dijimos al comienzo, en la lección 90 del texto de precálculo disponible en la página web que está en sus pantallas. Los invito a que continúen en la próxima emisión de su programa Matemáticas con el Gobernador. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.